La Constitución española de 1978 cumple 40 años. Con este motivo, en 2018 se celebran distintos actos que conmemoran este acontecimiento y son muchas las actividades que rinden homenaje a la Constitución en este aniversario. En estas 4 décadas, España se ha ido transformando con cambios que afectan a todos los ámbitos: político, jurídico, económico, social, transformaciones que han ido conformando una sociedad diversa, plural, cada vez más intercultural. La reivindicación de la igualdad y de los derechos irrenunciables para todas las personas hacen que nos demos cuenta de que aún queda mucho camino por recorrer hacia una sociedad más inclusiva. En la radio de la UNED estamos grabando una serie de espacios con un referente en el constitucionalismo español, el catedrático de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral, profesor emérito de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, director de la revista de Derecho Político publicada por el Departamento de Derecho Constitucional de la UNED, revista que dedica bajo su dirección 2 monográficos, el número 100 y el número 101, al 40º aniversario de la Constitución Española de 1978. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Nos hemos fijado en uno de sus artículos, publicado en el número 100 de la revista de Derecho Político, sobre un trabajo del que ya nos había hablado hace algún tiempo, un ensayo de redacción de ciertos pasajes de la Constitución española, procurando superar su sesgo masculino sin cambiar su sustancia jurídica. Algo que hasta hace poco quizá pasaba desapercibido. Con la polémica que se ha suscitado sobre este asunto, cobra mayor relevancia la reflexión que nos hace sobre derecho y lenguaje, que sustenta su propuesta para una redacción de la Constitución con un lenguaje más igualitario, profesor Torres del Moral. Pues sí que es verdad que me he preocupado desde hace mucho tiempo sobre estos problemas y la vinculación del lenguaje con el derecho. Es lógico que la haya porque el derecho se hace con palabras, orales o escritas. Una sentencia, a lo mejor se está leyendo lo que está escrito, pero está repercutiendo oralmente en todos los que la escuchan. El lenguaje es un producto humano casi necesario. No hay sociedad humana que no se vinculen sus miembros con el lenguaje. Y los productos de esa sociedad, culturales, deportivos o tal, se expresan siempre también con el lenguaje. Y el de derecho no podía ser una excepción. Por lo tanto, el derecho, digamos que es tributario de la forma de hablar que tiene una sociedad. Y si la forma de hablar que tiene una sociedad es un poco tosca, las normas jurídicas salen así, un poco toscas, ¿no? Y si es más depurada, por lo menos mayoritariamente, pues saldrán un poco mejor, ¿no? La Constitución española no está mal escrita. Tengamos en cuenta que es de 1978. No está mal escrita, digamos que en una comparación con otras constituciones, italiana, francesa o alemana, pues está a la par, ¿no? Seguramente mejor que la francesa, pero bueno, pues está a la par. Lo que ocurre es que 40 años no pasan en vano y en esos 40 años se ha producido un movimiento en todo el mundo y en España también, claro, de movimiento feminista, de exigencia, de igualdad de la mujer, en todos los aspectos, cultural, político, etcétera, jurídico, y por lo tanto también en el jurídico, como digo, y en el lenguaje. Y quiere llevar esa reivindicación al lenguaje jurídico que hay en las normas en general, ¿no? Y naturalmente en la Constitución como primera norma que existe en el país. En ese sentido, la Constitución ofrece ancho campo para entrar a discutir si un pasaje está redactado en términos masculinos o en términos, digamos, androcéntricos o en términos sexistas, ¿no? Sexismo no hay en la Constitución, androcentrismo sí hay mucho. Bueno, pues eso me ha entretenido durante mucho tiempo y finalmente he publicado ese artículo que es un ensayo de redacción de la Constitución en términos no masculinos, haciendo unas propuestas sobre particular que creo que mejoran sin perturbar el sentido de la norma, es decir, sin modificar la norma, solamente que mejorando su dicción, ¿no? Y después he hecho alguna otra cosa parecida con ese título segundo de la Constitución sobre la monarquía. De manera que, bueno, esto obedece, como digo, a una preocupación de hace algún tiempo
y que me he decidido a ponerla por escrito y seguramente voy a continuar, ¿no? Voy a continuar. Si nos dejan la Constitución viva, si la reforman de inmediato, pues lo haré con la siguiente, ¿no? Aunque sería conveniente que la siguiente ya tuviera en cuenta, los redactores tuvieran en cuenta estas pautas para redactarla de una manera más homogénea, ¿no? Y no tan sesgada. Bueno, al menos parece que hay una preocupación precisamente porque ese lenguaje sea más inclusivo, más igualitario y además, como nos mencionaba, pues en estas 4 décadas España se ha ido transformando con cambios que afectan a todos los ámbitos, político, jurídico, económico, social y además transformaciones que han ido conformando una sociedad diversa, plural, cada vez más intercultural. Así que son aspectos que también hay que contemplar en cualquier redacción de un texto jurídico y muchísimo más de una ley fundamental como esta, la Constitución de todos los españoles. Y mencionaba precisamente el tema del sexismo y androcentrismo del idioma. Sí. También en este artículo suyo, Redacción de la Constitución en clave no masculina, en estas reflexiones, alude precisamente a los trabajos de investigación de la profesora Eulalia Lledó, doctora en filología románica, un referente en la investigación sobre los sesgos sexistas y androcéntricos de la literatura y de la lengua. Me gustaría, profesor, que nos hablase un poco de esa diferencia, porque algo ha mencionado hace un momento. Sí, en efecto, pero ha aludido usted a muchas cosas en esa intervención y quiero ir paso a paso y si me dejo alguna me la recuerda, ¿no? Bueno, pondremos un enlace al artículo porque además la maravillosa ventaja de estas revistas, como es la revista de Derecho Político de la UNED, de ese Departamento de Derecho Constitucional, pues están abiertos, así que podemos consultarla sin ningún problema. Sí, en efecto, y además como está en digital y por lo tanto pues puede hacerse, están todos los números, desde el número 1 hasta el número 102 ya está en digital. Bueno, decía que las transformaciones de la sociedad española, transformaciones que en parte también se deben a la propia Constitución, que es una Constitución abierta, una Constitución que garantiza los derechos y las libertades, y en función de esa garantía de derechos y libertades la sociedad las utiliza como es lógico que haga y las amplía o desea su ampliación. De manera que la contribución de la Constitución a esa evolución de la sociedad también es patente, ¿no? Es verdad que hay algunas personas, algunas profesoras, la profesora Lledó muy en particular es pionera, ¿no?, que de hace algún tiempo se han preocupado bastante por este asunto del lenguaje jurídico inclusivo. Y tiene publicaciones y tiene unas recomendaciones, unas pautas, etcétera, y unas digamos, reglas mnemotécnicas para poder circular por este mundo del lenguaje con alguna seguridad. Y podemos reflejar algunas. La Constitución española, como digo, que no está mal escrita del todo, sin embargo, es manifiestamente mejorable en este sentido. Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Y sobre esos ejemplos se pueden ir marcando esas pautas, ¿no? Por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución se habla de los españoles, ¿no? Y en el texto constitucional, por bien dicho, también. Pues cuando se dice los españoles parece que no se cuenta con las españolas. Esto no es sexismo, no es un lenguaje agresivo contra la mujer, sino un lenguaje que la invisibiliza, ¿no? La diferencia entre el lenguaje sexista y el lenguaje androcéntrico es que el lenguaje sexista es agresivo. Puedo poner un ejemplo que es real, histórico, de un secretario de Estado para la comunicación del gobierno, que decía, cuando la Constitución cumple 18 años, decía, es como si fuera mayor de edad. Es decir, que si fuera chico iría a votar y si fuera chica se iba a poner de largo, ¿no?, a vestir de largo. Eso es lenguaje sexista, manifiestamente sexista, discriminatorio. En cambio, decir los españoles son iguales ante la ley no lo es simplemente androcéntrico porque silencia a la mujer, ¿no? Basta con poner, en vez de los españoles son iguales ante la ley, pues se reconoce la igualdad ante la ley, ¿no? Esa es una técnica, es decir, sustituir españoles o españolas o los miembros o los alumnos o los profesores por equivalente.
Por ejemplo, por sinónimos amplios, por ejemplo, pues se puede decir, en vez de los alumnos y las alumnas, duplicando como es moda, decir el alumnado, o en vez de profesores y profesoras, el profesorado. En vez de decir el director, pues la dirección. Se sustituye la persona del cargo por el cargo, ¿no? Y de esa manera, pues la dirección la puede llevar un hombre o una mujer, no discrimina nada. Con técnicas de este tipo se pueden ir mejorando bastante la dicción o la lectura de la Constitución. Hay un artículo, me parece que es el 17, hablo un poco de memoria, pero cuando dice que la persona habla del detenido, pues se puede decir la persona detenida, se pone a disposición del juez, se puede decir a disposición judicial. Y debe tener asistencia de letrado, pues debe tener asistencia letrada. Apenas hay una dicción, un artículo de la Constitución que emplee lenguaje, digamos, androcéntrico, que silencia a la mujer, que no pueda ser sustituido con ventaja de esta manera. Y lo vemos reflejado en ese artículo suyo, porque, bueno, trabaja, pues, no toda la Constitución, pero son muchísimos títulos y artículos, pero sí, bueno, pues Lo he hecho, va perdón poco con a la poco. interrupción, he hecho sobre el preámbulo, el título preliminar y el título primero, artículos 1 al 29. Efectivamente, una buena muestra. Y precisamente lo que me gustaría que nos comentase ahora es esas técnicas, porque justamente en este artículo, Redacción de la Constitución en clave no masculina, profesor Torres del Moral dice que utiliza una serie de técnicas para una redacción de la Constitución con un lenguaje más igualitario. Son además muy sencillas, muy de sentido común. También dice que, bueno, pues reformar ese lenguaje es una cuestión de un trabajo en equipo donde la Real Academia tiene mucho que decir, la Real Academia Española y los constitucionalistas también, pero quizás otras personas vinculadas pues con la cultura, con nuestra sociedad en general, pues también pueden aportar muchas ideas y, por supuesto, los investigadores. Bueno, pues hay algunas técnicas que ahora ya se utilizan que no son recomendables. No es recomendable que se utilice casi exclusivamente la duplicidad, es decir, españoles y españolas, alumnos y alumnas, ¿no? Eso no es recomendable, porque pueden ser sustituidas con ventaja de otra manera, ¿no? Y además porque afean el idioma y además de eso porque separarían el lenguaje jurídico del lenguaje que se utiliza en la poesía, en la literatura, digamos, en una novela, en el teatro o en el cine. No se va a oír nunca lo de ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas que tienen hijos e hijas, ¿no? Y el buen canto de los ruiseñores y las ruiseñoras. Pero entonces el lenguaje jurídico no puede ser muy diferente del lenguaje normal de la cultura española. Tendría que utilizar esas mismas técnicas para no diferenciarse demasiado y, sin embargo, conseguir su objetivo, ¿no? Y en esas técnicas, pues lo que se puede decir, en primer lugar, es que no cabe la exactitud completa. Segundo, que no cabe la exclusión de ninguna fórmula, ni siquiera lo de españoles y españolas, que alguna vez se podrá decir también, porque está en la calle. Por lo tanto, y el lenguaje jurídico no puede ser muy distinto de ese, ¿no? Yo tengo puesto en alguna fórmula de algún artículo de ese, me digo, por una vez se puede utilizar lo de españoles y españolas o trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, en el derecho de la huelga, ¿no? Todos los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho de huelga, ¿no? Y en tercer lugar, he comentado anteriormente, algunas de estas fórmulas algunas de estas palabras se pueden cambiar el protagonista o la persona que tiene una función por la función misma. En vez de decir la presidenta o el presidente del Congreso, puede decirse la presidencia dispondrá esto o aquello otro. Y eso incluye a la mujer y al hombre sin necesidad de duplicar, ¿no? En vez de decir ciudadanos y ciudadanas, se puede decir la ciudadanía. Hay que buscar palabras abstractas que incluyan los dos géneros sin necesidad de repetirlos. Y palabras abstractas, o bien algunos pronombres. Y cuando se habla de ellos o ellas y tal, se puede decir quiénes. O se puede decir, en vez de cuántos y cuántas, a veces se puede eliminar
cuando la Constitución dice que los poderes públicos se preocuparán de favorecer ante cuantos la componen, pues se trata de favorecer a la ciudadanía. Se elimina la palabra cuantos, ¿no? Pero hay algunos pronombres como quiénes, que es masculino y femenino, ambivalente, y que sustituye a los que y las que. Se trata de, bueno, con un cierto dominio del lenguaje, buscar fórmulas sustitutorias que no digan lo contrario de lo que dice la Constitución u otra cosa distinta, porque no se trata de reescribir la Constitución para que diga cosas distintas, para mejorarla. Yo no he intentado mejorar la Constitución, sino evidenciar que puede decir lo mismo, pero mejor dicho, que distinto, ¿no? Le propongo que veamos ejemplos sobre los propios artículos, porque me he traído en previsión alguna redacción de ellos y se puede ver. Por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución se dice: la nación española, deseando promover el bien de cuantos la integran, pues la frase de cuantos, que es masculina, puede ser sustituida con ventaja por cuántas personas la integran. Es decir, introduciendo la palabra persona que da mucho juego, porque la palabra persona, al corresponder tanto al hombre como a la mujer, pues evita la duplicidad de cuántos y cuántas, ¿no? Poco más adelante dice todos los españoles y pueblos de España. Claro, parece que todos los españoles es masculina, o por lo menos silencia a la mujer, pero se puede decir todas las personas y pueblos de España. Todas las personas y pueblos de España. Pasando a la parte dispositiva de la Constitución, el artículo 2 de la Constitución vuelve a hablar de todos los españoles. Como ya he dicho que se puede hablar de todos los españoles o española, se puede duplicar. El artículo 3, apartado 1, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. El todos los españoles puede ser sustituido redactando el artículo diciendo el castellano es la lengua española oficial del Estado. Conocerla es un deber cívico y usarla es un derecho. Creo que mejora notablemente la dicción de la propia Constitución, aunque ha habido que rehacer la oración, no sustituir una palabra por otra, sino rehacerla. Conocerla es un deber cívico en vez de decir todos los españoles tienen el deber, pero merecía la pena el rehacer la oración. Y así sucesivamente, como dice, los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, etcétera, etcétera, como sindicatos de trabajadores. Es que las trabajadoras no tienen sindicatos, no están incluidas. Basta con decir los sindicatos, se suprime la palabra, porque al decir sindicatos no discrimina nada. Si pone trabajadores parece que está discriminando trabajadoras, ¿no? Es decir, suprimir alguna palabra, como he dicho anteriormente. El artículo 14, los españoles son iguales ante la ley y las españolas no. Se puede utilizar una técnica, voy recuperando la memoria de algunas de las técnicas, que es utilizar la pasiva refleja, la oración pasiva refleja. Se dice, se habla, se reconoce, se garantiza. Aquí, por ejemplo, pues se reconoce la mayoría de edad, o bien, sencillamente, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Todos la alcanzan a los 18 años. Hay algunas veces que la Constitución habla de españoles sin razón. Quizá en el año 78 estuviera más justificado, ¿no? No estábamos ni siquiera en la Unión Europea, etcétera. Pero a la altura de nuestro tiempo, 40 años más tarde, hablar de solo de españoles no está justificado porque lo que dice se puede predicar y se debe predicar también de los extranjeros. Por ejemplo, cuando habla de la movilidad, el derecho a la movilidad de todos los españoles, pues todo el mundo tiene derecho a la movilidad. O, por ejemplo, aquí en el artículo 14 de la igualdad alcanza también a los extranjeros en lo que les corresponde, pero no hay una desigualdad. Hay diferencia jurídica porque ellos tienen otro ordenamiento, pero mientras están en España se le aplica el ordenamiento español con igualdad. Y así sucesivamente. Es decir, que hay que corregir en la Constitución también para dar inclusión a todas las personas sobre las cuales rige y que se benefician de las garantías y que, sin embargo, no están aludidos porque parece que no hay nada más que españoles en España. En España hay españoles y muchas otras nacionalidades que se benefician de la igualdad, que se benefician del derecho de petición, por ejemplo. Son muchos los Esto aspectos. tiene historia. Por ejemplo, dice el artículo 29 que los españoles tienen derecho de petición a los poderes públicos para solicitarles esto o aquello, ¿no? Esto es un derecho histórico que actualmente tiene poca
poca vigencia, poca trascendencia, pero que está ahí en la Constitución. Y al principio el Tribunal Constitucional equivocadamente dijo que es verdad que solamente los españoles, que los extranjeros no tienen derecho de petición ante los poderes públicos. Y después rectificó. Que también los extranjeros pueden dirigirse a los poderes públicos pidiendo alguna cuestión que le interesa. Y los poderes públicos están obligados a responder, no a concederlo, pero están obligados a responder. El Tribunal Constitucional terminó rectificando y admitiendo que la palabra españoles no debería entenderse en sentido estricto, sino los sujetos de derecho que haya en España, y por lo tanto también los extranjeros. Es bueno que el Tribunal Constitucional rectifique también por cuestiones de lenguaje, ¿no? Es bueno que también lo haga. Y así sucesivamente podríamos mencionar alguna otra técnica que le interese, que pueda utilizar aquí. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el artículo 16, que dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades. Las comunidades se puede dejar ahí porque es un plural, la palabra es femenina, pero es inclusiva, ¿no? Pero ¿cómo eliminamos lo de individuos en masculino? Pues diciendo: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto individual. A veces son cuestiones de sentido común. De sentido común. No toca nada, se sustituye un sustantivo por un adjetivo inclusivo, y el apartado del artículo 16 queda igual de significación jurídica, pero mejor significación cultural, digamos, ¿no? Yo creo que pondremos un enlace para que cualquier persona interesada que nos esté escuchando, pues que pueda consultar ese artículo, redacción de la Constitución en clave no masculina, del profesor Antonio Torres del Moral, en uno de esos monográficos que la revista de Derecho Político que dirige pues dedica al 40 aniversario de la Constitución española de 1978. Antes de concluir esta entrevista, profesor Antonio Torres del Moral, precisamente en ese trabajo que acabamos de comentar, no puede evitar el hacer también alguna corrección jurídica al texto constitucional. Son muchas las voces autorizadas, como la suya, que proponen o reclaman reformas para adecuar la Constitución a la España del siglo XXI. Hace unos años, en el prólogo de uno de sus libros, creo que en la primera edición de Principios de Derecho Constitucional Español, expresaba el deseo de que ésta pudiera ser la Constitución definitiva con las reformas pertinentes. Profesor, ¿qué supondría reformar la Constitución? A estas alturas, reformar la Constitución, aparte de ser un envite importante y no fácil, supondría la renovación del texto para que pudiera seguir rigiendo. Hay que distinguir entre reforma parcial y reforma total. Si lo que se hace es una Constitución nueva, pues ya hablaríamos, ¿no? Porque no es la pregunta. Cuando yo decía que yo quisiera que la Constitución española vigente fuera la última Constitución española, aun con las reformas necesarias, que son siempre necesarias, cosa que los poderes públicos hasta ahora no parecen haberlo entendido, es porque nuestra historia constitucional es ejemplo de lo contrario, de que una Constitución, a veces, incluso sin apenas haber tenido vigencia, se ha cambiado. Ha cambiado por conveniencia política, porque han ganado las elecciones un partido determinado contrario al anterior. De tal manera que ni la Constitución española de gaditana, benemérita, tuvo vigencia, ni tampoco apenas la Constitución del 37, apenas tuvo vigencia en la Constitución del 69, ni la Constitución del 31. Es decir, que España es un ejemplo de lo que no debe ser la historia constitucional de un país. No hubo nunca un consenso de que un determinado texto, el que fuere, por ejemplo, el del 37, que parece que era el más centrado, ¿no? Pues fuera, con las reformas necesarias, la última Constitución española, ¿no? Como, por ejemplo, Estados Unidos tiene la primera y última. Es un ejemplo. Estados Unidos es un ejemplo magnífico de prudencia política y jurídica. La primera Constitución con enmiendas, que no son enmiendas propiamente, son adendas muchas veces, ¿no? Pues es la primera y última, es decir, la del año 87. Sin embargo,
en España hemos tenido pues 7 u 8 constituciones y algunos proyectos que no han llegado a término nunca. Y tampoco Francia es un ejemplo sobre particular. En cambio, una vez que se dio la Constitución del 58, ya lleva 60 años, con reformas, naturalmente, que las han rejuvenecido o las han adaptado en algún caso. Ahí está. La Constitución alemana, que es del año 49, ha cumplido ya los 70 años, tiene no menos de 70 reformas, sale más o menos a una por año. Y nadie ha dicho que eso sea un ataque a la Constitución ni un ataque a la democracia, sino una adaptación sucesiva a las necesidades, por ejemplo, de la Unión Europea. La Unión Europea que está ahí y que actúa y que sirve para algo y que condiciona mucho, pues a veces necesita el país correspondiente adaptar su legislación a esa nueva institución que nos condiciona. Y a veces lo que hay que reformar no es un texto jurídico de segundo orden, sino la propia Constitución. España lo hizo una vez, nada más, para adaptar el artículo 13 y admitir que los extranjeros pudieran votar en las elecciones locales con voto activo, ¿no? Y pasivo. Y pareció que se acababa el mundo. Todos los poderes públicos estaban en contra, incluso intentaron por todos los medios pidiendo dictámenes al Consejo de Estado, etcétera, de que aquello no era necesario. Al final sí era necesario, pero se hizo sin debate, en verano y sin debate, ¿no? Es decir, porque parecía que era un ataque a la Constitución. Esto es una falsa impresión. Una reforma no es un ataque a la Constitución, sino un deseo de que la Constitución siga sirviendo renovada y reforzada. Eso no se ha entendido hasta ahora. Y ahora, ¿qué ha ocurrido? Después de 40 años sin apenas reforma constitucional, nada más que 2 y mínimas, y además hechas en verano y sin apenas debate, como digo, la segunda ahora reforma precisamente para cambiar el artículo 135. Claro, lo que se necesita ahora es reformarla por completo o cambiar, es decir, destruirla y hacer una nueva. Si se hubiera ido haciendo reformas parciales, seguiríamos teniendo una Constitución para siempre, que es lo que yo proponía en ese libro y que naturalmente no he tenido eco ninguno. Bueno, quizás todavía estamos a tiempo y con esas reformas oportunas pues dure otros 40 años más. Pero en este caso, pues uno de los problemas que se plantean es que ahora sería muy difícil el consenso que se consiguió en aquellos años 70, en especial pues en torno a 1978, cuando se propone esa redacción de la Constitución, de la actual Constitución española. Se habla de que habría que hacer referéndum incluso para cualquier reforma de la Constitución. ¿Cómo ve usted esta polémica? Refiriéndome a cómo se hizo y al consenso inicial, yo quiero recordar una conversación particular que tuve, aunque había presente, que tuve con Santiago Carrillo en un curso de verano que hice en Ávila, y que le invité y estuvo espléndido en su conferencia. Después en el almuerzo estuvo también muy bien contando muchas cosas, anécdotas. Yo le pregunté, Santiago, ¿cómo es que aceptaste la Constitución y el himno español y la bandera y la monarquía y todo eso? Y me dice, mira, Antonio, cuando yo hablé con el rey y con Suárez me di cuenta de que esto iba en serio. A mí me parece que es la respuesta más precisa que se puede hacer. No dijo nada de la monarquía, no dijo nada, sino que nos hemos propuesto hacer una Constitución en serio y en esa tarea voy a estar yo también. Eso es lo que falta ahora, porque se están proponiendo reformas diferentes por cada sitio, por cada grupo político. Y al final lo que parece que va a prevalecer son reformitas. Por ejemplo, la reformita que se propone ahora sobre los aforamientos. No es que a mí me parezca bien los aforamientos, ni mal, no es ese el problema. Digo que ese no es el problema de la Constitución. Un apartado de un artículo, no. El problema de la Constitución es la Constitución entera. Entonces hay que tener una mirada un poquito más amplia para hacerse cargo de los problemas de la Constitución, no los problemas del parlamentario con su aforamiento, que eso es minúsculo, ¿no? Y yo creo que a base de reformitas nunca vamos a tener una Constitución nueva, va a ser la misma con alguna pequeña reformita. Lo que hace falta es una Constitución nueva o la misma que tenemos ahora, pero con reformas de calado. Por ejemplo, pues
título octavo de la Constitución, la Constitución territorial, que podríamos denominarla así, o como por ejemplo la monarquía. El título segundo de la Constitución es malo en el sentido de que es poco jurídico, poco preciso y con inconvenientes, ¿no? Empezando por la desigualdad sucesoria con la preferencia del varón sobre la mujer. Pues eso hay que reformarlo, y eso es una reforma de calado, nada menos que la reforma del título de la jefatura del Estado, ¿no? Otra reforma de calado podría ser los derechos y libertades. Hay ya después de 40 años, hay algunos derechos que están en el capítulo tercero que no están llamados como derechos, están llamados principios de política social y económica, que merecen estar en el mismo título, pero en el capítulo segundo, es decir, en derechos fundamentales y libertades públicas. Por ejemplo, la seguridad social, el medio ambiente. Es un clamor no ya español, sino un clamor mundial sobre el medio ambiente, y no puede ser un simple principio de política social, sino un derecho, ¿no?, garantizado. Y eso son reformas de calado, es decir, rehacer el título primero de la Constitución sobre derechos y libertades, eso es una reforma de calado. Y con 2, 3, 4 reformas de este tipo tendríamos la misma Constitución muy renovada, pero con el mismo perfume, digamos, de Constitución de consenso, y no estas reformitas que no llegan a nada. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por estos apuntes. Para nosotros, pues es un orgullo tener al profesor Antonio Torres del Moral en estos programas de la radio de la UNED. Hemos hablado en otras muchas ocasiones, quizás de una manera pues más académica, precisamente sobre estos temas, pero le agradezco el esfuerzo pues por haber dialogado con nosotros, que no somos expertos en estas cuestiones, y yo creo que para cualquier ciudadano pues nos ha despertado muchas ideas en torno a todas estas polémicas que se plantean de forma especial alrededor de los aniversarios de la Constitución Española de 1978. Remitimos a esos 2 monográficos de la revista de Derecho Político de la UNED, porque bueno, colaboran pues letrados, constitucionalistas, profesores, investigadores, también estudiantes de doctorado, digamos, pues interesados en que la Constitución española pues tenga esos otros 40 años más con las pertinentes reformas, o incluso pues también se plantea la cuestión de reformar totalmente la Constitución, como nos acaba de mencionar. Prácticamente en estos 2 monográficos se repasan todos los títulos y todos los capítulos, todos los aspectos de la actual Constitución. Muchísimas gracias, Antonio Torres del Moral, y hasta otra ocasión. Nada, muchas gracias a ustedes. Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, es profesor emérito de la UNED, de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, director de la revista de Derecho Político, publicada por el Departamento de Derecho Constitucional de la UNED. En Canal UNED, canal.uned.es, podemos volver a escuchar este y otros podcasts del profesor Torres del Moral, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Canal.uned.es. Universidad Nacional de Educación a Distancia, uned.es, la universidad pública más cercana.